y el rumor que se niega a morir. Hay historias del mundo del espectáculo que nacen con fuerza. Ocupan titulares durante unos días y después desaparecen sin dejar demasiada huella. Otras, en cambio, parecen resistirse al paso del tiempo. Cambian de forma, se adaptan a nuevas generaciones, reaparecen en redes sociales y vuelven a despertar curiosidad incluso décadas después de haber surgido por primera vez. La historia que durante años ha vinculado a Adela Noriega con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari pertenece claramente a esta segunda categoría. Ahora, una versión todavía más sorprendente ha comenzado a circular nuevamente: la posibilidad de una supuesta boda entre ambos. Para quienes conocen desde hace años los rumores que han rodeado a la actriz, la noticia parece casi la culminación perfecta de una leyenda que nunca terminó de desaparecer. Sin embargo, precisamente por la magnitud de semejante afirmación, resulta imprescindible separar cuidadosamente aquello que está comprobado de aquello que pertenece únicamente al terreno de la especulación. Hasta el momento, no existe una confirmación pública fiable de que Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari se hayan casado. No hay una declaración oficial de la actriz, tampoco del expresidente, ni se ha presentado documentación verificable, capaz de demostrar que un matrimonio haya tenido lugar entre ellos. Lo que sí existe es una enorme cantidad de rumores acumulados durante décadas, alimentados por el misterio, el silencio y la extraordinaria fascinación que sigue despertando la vida privada de Adela Noriega. Para comprender por qué esta historia sigue teniendo tanta fuerza, es necesario recordar quién fue, y sigue siendo, Adela para millones de espectadores. Durante los años 80, 90 y principios de los 2000, su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles de la televisión mexicana. No necesitaba grandes escándalos, ni una exposición constante para mantenerse en el centro de la atención. Su presencia en pantalla era suficiente. Con producciones que alcanzaron audiencias enormes dentro y fuera de México, Noriega llegó a representar un tipo de estrella televisiva que hoy parece pertenecer a otra época. Elegante, misteriosa, distante y profundamente protegida de la curiosidad pública. Su éxito no llegó de la noche a la mañana. Poco a poco construyó una carrera que terminó colocándola entre las protagonistas más importantes de las telenovelas latinoamericanas. Quinceañera, marcó a toda una generación y la convirtió en un símbolo juvenil. Después llegarían títulos como Dulce Desafío, María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor real y finalmente Fuego en la sangre. Cada nueva producción reforzaba su condición de estrella, pero mientras su carrera crecía, también aumentaba el interés por su vida privada. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Adela rara vez convirtió sus relaciones sentimentales en parte de su imagen pública. No construyó su carrera alrededor de confesiones personales, polémicas amorosas o entrevistas destinadas a revelar detalles íntimos. Esa discreción, que probablemente era simplemente una decisión personal, terminó produciendo el efecto contrario al que podría imaginarse. Cuanto menos contaba sobre sí misma, más teorías aparecían. Fue precisamente dentro de ese ambiente donde comenzó a circular el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Durante su presidencia, entre 1988 y 1994, Salinas fue uno de los hombres más poderosos y observados de México. ¿Adela? En paralelo, era una de las jóvenes estrellas más admiradas de la televisión. La combinación de ambos nombres resultó irresistible para las revistas de espectáculos y para una parte del público. De repente comenzaron a surgir versiones que aseguraban que existía una relación secreta. No tardaron en aparecer relatos cada vez más elaborados. Algunos hablaban de supuestos encuentros privados. Otros aseguraban que la relación había sido protegida con extremo cuidado, debido a la posición política de Salinas. Con el tiempo, incluso comenzaron a circular versiones acerca de supuestos hijos nacidos de esa relación. La historia creció tanto que Adela Noriega terminó pronunciándose públicamente. En 1958, durante una entrevista televisiva con Cristina Saralegui, la actriz habló directamente sobre los rumores.
En aquella ocasión negó haber tenido la relación que durante años se le había atribuido con Carlos Salinas de Gortari, y rechazó también las versiones sobre supuestos hijos. Su declaración era importante porque provenía precisamente de la persona que se encontraba en el centro de todas aquellas especulaciones. En circunstancias normales, una negativa pública tan clara habría sido suficiente para que la historia terminara. Pero no ocurrió así. Con los años, los rumores simplemente cambiaron de forma. Aparecieron nuevas interpretaciones, fotografías antiguas fuera de contexto, testimonios indirectos y versiones imposibles de comprobar. Y cuando Adela decidió alejarse casi por completo de la televisión después de Fuego en la Sangre, en 2000, el misterio se hizo todavía mayor. Su desaparición de la vida pública marcó un antes y un después. Mientras otras actrices de su generación continuaban apareciendo en entrevistas, eventos, programas de televisión y posteriormente en redes sociales, Adela parecía haber elegido un camino radicalmente distinto. Dejó de actuar, redujo sus apariciones públicas a prácticamente ninguna, y comenzó una etapa de silencio que aún hoy despierta preguntas. Ese vacío informativo se convirtió en terreno fértil para la especulación. Cada cierto tiempo surgía una supuesta fotografía reciente de la actriz. Algunas personas aseguraban haberla visto en Estados Unidos. Otras versiones afirmaban que llevaba una vida completamente retirada y tranquila, lejos de los reflectores. Incluso comenzaron a circular historias acerca de posibles negocios inmobiliarios y de una vida muy diferente a la que había tenido durante su etapa como estrella de televisión. Pero entre todas esas historias, el rumor relacionado con Salinas nunca desapareció por completo. A lo contrario, a medida que pasaban los años, algunos relatos parecían hacerse todavía más extraordinarios. Lo que inicialmente había sido presentado como un supuesto romance, comenzó a transformarse, para ciertos medios y usuarios de redes sociales, en una especie de historia secreta de décadas. Ahora aparece una nueva palabra, capaz de multiplicar inmediatamente el interés. Boda. ¿Podría Adela Noriega haberse casado en secreto con Carlos Salinas de Gortari? La pregunta resulta explosiva, pero también plantea un problema fundamental. Una pregunta no es una prueba. Una teoría repetida miles de veces tampoco se convierte automáticamente en realidad. En la era de las redes sociales, donde una afirmación puede alcanzar millones de personas en cuestión de horas, esa diferencia resulta más importante que nunca. Una fotografía sin fecha puede transformarse rápidamente en una exclusiva. Una frase atribuida a una persona puede circular sin que nadie compruebe su origen. Y un rumor antiguo puede regresar bajo un titular completamente nuevo, creando la impresión de que se trata de una revelación reciente. El caso de Adela Noriega demuestra perfectamente ese fenómeno. Su silencio ha construido alrededor de ella una especie de aura casi legendaria. Para muchos espectadores, Adela no es simplemente una actriz retirada. Es una figura que parece haber desaparecido en el punto máximo de su fama, y que desde entonces se ha mantenido detrás de una puerta que nadie logra abrir completamente. Por eso cualquier historia sobre su vida privada adquiere una dimensión enorme. Si mañana apareciera una fotografía de Adela caminando por una calle cualquiera, probablemente recorrería rápidamente las redes sociales. Si concediera una entrevista después de tantos años, seguramente se convertiría en uno de los acontecimientos televisivos más comentados del mundo del espectáculo mexicano. Si algún día anunciara un matrimonio, no hay duda de que la noticia provocaría una auténtica conmoción. Pero precisamente por esa razón, la cautela debe ser todavía mayor. Hasta que exista una prueba real, verificable y directa. La supuesta boda con Carlos Salinas de Gortari debe considerarse únicamente un rumor. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante no es solamente preguntarnos si la historia ocurrió o no. Lo más interesante es comprender por qué, después de tantos años, seguimos queriendo creer que detrás del silencio de Adela Noriega existe un enorme secreto esperando ser revelado. Quizás sea porque su historia contiene todos los elementos de una novela. Fama, poder, política, misterio, belleza, silencio y una relación supuestamente imposible.
Quizás sea porque Adela representó para millones de personas una época irrepetible de la televisión mexicana. O quizás simplemente porque los grandes misterios sobreviven precisamente cuando nadie consigue cerrarlos de manera definitiva. Este misterio, al menos por ahora, continúa abierto. De un supuesto romance a una leyenda que atravesó generaciones. Es precisamente porque el misterio continúa abierto para una parte del público. Resulta necesario mirar hacia atrás y comprender cómo una historia que nunca fue confirmada consiguió sobrevivir durante tantos años. Porque el caso de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari no nació de una sola declaración, ni de una prueba definitiva. Se construyó lentamente, pieza por pieza, a través de rumores, silencios, fotografías ambiguas y una combinación casi perfecta entre fama, poder político y ausencia de respuestas constantes. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, México vivía una época en la que la televisión tenía una influencia enorme sobre la vida cotidiana. Las telenovelas podían convertir a un actor en una figura conocida en prácticamente todos los hogares, mientras que los periódicos y las revistas de espectáculos ejercían un poder considerable a la hora de construir la imagen pública de una celebridad. Adela Noriega estaba justamente en el centro de aquella maquinaria. Su carrera crecía a una velocidad extraordinaria. Era joven, famosa, admirada y, al mismo tiempo, extremadamente discreta. Esa combinación resultaba irresistible. Cada aparición suya generaba interés. Pero la verdadera curiosidad comenzaba cuando las cámaras se apagaban. ¿Con quién salía? ¿De quién estaba enamorada? ¿Por qué hablaba tan poco de su vida sentimental? En paralelo, Carlos Salinas de Gortari ocupaba la presidencia de México y representaba una de las figuras políticas más poderosas, controvertidas y observadas del país. Fue entonces cuando comenzaron a cruzarse ambos nombres. Al principio, las versiones eran vagas. Algunos rumores hablaban de encuentros privados. Otros aseguraban que existía una cercanía especial entre la actriz y el político. Ninguna de aquellas versiones aparecía acompañada de evidencia concluyente, pero la historia tenía algo que la convertía en material perfecto para la conversación pública. Parecía salida de una telenovela. Una joven estrella, un presidente poderoso, una relación supuestamente secreta. Hay un enorme silencio alrededor de todo ello. En poco tiempo, el rumor dejó de ser simplemente una especulación sentimental y comenzó a adquirir dimensiones mucho mayores. Aparecieron versiones, según las cuales, aquella supuesta relación habría durado más tiempo del que se imaginaba. Después comenzaron las afirmaciones sobre embarazos y posibles hijos. Algunos relatos incluso aseguraban que determinados aspectos de la vida profesional de la actriz estaban relacionados con esa hipotética cercanía con el poder. Sin embargo, una vez más, las afirmaciones extraordinarias no venían acompañadas de pruebas extraordinarias. Lo que sí existía era repetición. La repetición posee una capacidad muy particular. Cuando una historia se escucha durante muchos años, algunas personas terminan recordándola no como un rumor, sino como si hubiera sido un hecho confirmado. Ese fenómeno es fundamental para entender lo que ocurrió con Adela Noriega. La actriz negó públicamente la relación atribuida a Salinas, pero aquella negativa nunca alcanzó el mismo poder narrativo que el misterio. Para una parte del público, cualquier desmentido podía ser reinterpretado como una forma de proteger la privacidad. Para otros, el silencio posterior parecía alimentar todavía más las dudas. De esa manera comenzó a crearse un círculo imposible. Si Adela hablaba, sus palabras eran cuestionadas. Si no hablaba, su silencio era interpretado. Si aparecía una fotografía, era analizada hasta el último detalle. O si no aparecía ninguna imagen, la ausencia se transformaba en un nuevo misterio. Con el paso del tiempo, la leyenda fue evolucionando. La llegada de Internet cambió completamente la forma en que estos rumores circulaban. Lo que antiguamente dependía de una revista o de un programa de televisión, comenzó a difundirse a través de foros, blogs, páginas de entretenimiento y, posteriormente, redes sociales.
Allí las antiguas versiones encontraron una segunda vida. Fotografías tomadas años atrás reaparecieron sin contexto. Imágenes cuya fecha o circunstancias no estaban claras comenzaron a presentarse como supuestas pruebas. Algunas publicaciones recuperaban declaraciones antiguas y las convertían en titulares nuevos. Otras mezclaban hechos reales con afirmaciones imposibles de verificar. Y cada vez que el nombre de Adela Noriega volvía a ser tendencia, aquella antigua historia regresaba con ella. La situación se hizo todavía más intensa después de 2008, cuando Adela terminó su participación en Fuego en la Sangre y se alejó de la actuación. Muchos esperaban que se tratara simplemente de una pausa. Era lógico imaginar que una estrella de su importancia regresaría tarde o temprano con una nueva telenovela. Pero los años comenzaron a pasar y Adela no regresaba. No había grandes entrevistas, no había alfombras rojas, no había cuentas oficiales en redes sociales actualizando constantemente su vida. No había un nuevo proyecto televisivo capaz de colocar nuevamente su voz en el centro de la conversación. Su silencio se volvió casi absoluto. Aquello cambió completamente la relación entre Adela y el público. Dejó de ser solamente una actriz famosa para convertirse en una de las figuras más enigmáticas del espectáculo latinoamericano. Entonces ocurrió algo inevitable. Otras personas comenzaron a llenar el espacio que ella había dejado vacío. Cada cierto tiempo aparecía alguien asegurando saber dónde vivía. Otros afirmaban conocer detalles de su situación sentimental. También surgieron supuestos testimonios sobre negocios, propiedades y una vida completamente apartada de la fama. En medio de todo aquello, el nombre de Salinas continuaba apareciendo. Una de las piezas que más alimentó la conversación fue la difusión de antiguas imágenes en las que supuestamente podían verse juntos o dentro de un mismo contexto social. Algunas fotografías llegaron a ser utilizadas como argumento para sostener teorías sobre una relación familiar mucho más profunda. El problema era siempre el mismo. Una fotografía puede mostrar que dos personas coincidieron en un lugar, pero no demuestra por sí sola una relación sentimental, un matrimonio o una familia secreta. Sin embargo, en las redes sociales, ese tipo de matices suele desaparecer. Una imagen acompañada por un titular contundente puede recorrer miles de cuentas antes de que alguien pregunte cuándo fue tomada, quién aparece realmente o cuál era el contexto. Así, una vieja historia volvió a crecer. Más recientemente, personas que trabajaron estrechamente con Adela también han hablado sobre algunos de esos rumores. Entre ellas, la productora Carla Estrada, una figura fundamental en varias etapas de la televisión mexicana, quien ha cuestionado versiones relacionadas con una supuesta maternidad secreta de la actriz. Este tipo de declaraciones resulta importante porque demuestra que incluso décadas después, todavía siguen circulando relatos que nunca han podido establecerse como hechos. Pero también revela algo más profundo. El verdadero motor de toda esta historia no parece ser una nueva prueba, es la ausencia de Adela. Mientras ella no regrese públicamente para contar su propia versión de los últimos años, siempre existirá espacio para nuevas interpretaciones. Ahí es donde aparece la supuesta boda. Para algunos usuarios, el matrimonio sería la explicación definitiva capaz de unir todas las piezas anteriores. El romance, el retiro, el silencio y los viejos rumores. Narrativamente, parece perfecto. Periodísticamente, sin embargo, presenta un problema enorme. No basta con que una teoría explique otras teorías. Si no necesita evidencia, un documento, una declaración directa, una fuente identificable y fiable. Algo que pueda verificarse de manera independiente. Hasta el momento, esa pieza decisiva no ha aparecido públicamente. Quizá por eso la historia sigue siendo tan poderosa. Porque se encuentra exactamente en ese territorio donde la realidad y la imaginación parecen rozarse sin llegar a encontrarse. Para quienes admiraron a Adela durante décadas, imaginar que detrás de su desaparición existió una gran historia sentimental puede resultar fascinante. Para quienes siguen la política mexicana, la posibilidad de un vínculo secreto con una figura tan polémica como Salinas añade todavía más dramatismo. Pero cuanto más espectacular es una afirmación,
mayor debe ser también el nivel de cautela. Lo cierto es que Adela Noriega no necesita una boda secreta para continuar siendo una figura extraordinaria. Su carrera ya forma parte de la historia de la televisión mexicana. Su retiro ya constituye uno de los grandes misterios del espectáculo. O ahí su capacidad para continuar generando titulares. Después de tantos años, demuestra hasta qué punto dejó una huella profunda en el público. La pregunta, entonces, comienza a cambiar. Tal vez ya no debamos preguntarnos únicamente si existió una boda. Tal vez debamos preguntarnos qué ocurrió realmente en la vida de Adela después de abandonar las cámaras. ¿Por qué decidió proteger de forma tan radical su privacidad? ¿Y qué parte de todo lo que se ha contado durante estas décadas pertenece a la realidad? Porque para entender la supuesta boda, primero hay que entender el silencio. O ahí ese silencio nos conduce directamente al capítulo más delicado de esta historia. ¿Qué sabemos realmente hoy? ¿Qué sigue siendo únicamente un rumor? ¿Y por qué, después de tantos años, una sola aparición de Adela Noriega podría cambiar por completo todo lo que creemos conocer? La verdad detrás de la supuesta boda y el silencio que lo cambió todo. Hoy es precisamente en ese punto donde la historia entra en su terreno más delicado. Después de décadas de rumores, fotografías interpretadas de distintas maneras, versiones sobre una supuesta relación sentimental, especulaciones sobre hijos y ahora incluso una presunta boda secreta, llega el momento de formular la pregunta más importante de todas. ¿Qué sabemos realmente? La respuesta puede resultar menos espectacular que los titulares, pero es mucho más importante. Hasta ahora, no existe una confirmación pública y verificable de que Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari hayan contraído matrimonio. No se ha presentado un documento oficial ampliamente autentificado. No existe una declaración directa de alguno de los dos anunciando una boda, y tampoco hay una fuente independiente suficientemente sólida que permita presentar ese supuesto matrimonio como un hecho. Esa ausencia de pruebas no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas. Significa simplemente que existe una diferencia fundamental entre sospechar algo y poder demostrarlo. Y justamente esa diferencia es la que se pierde con mayor facilidad cuando una historia se vuelve viral. En redes sociales, una afirmación puede pasar de una cuenta a otra hasta que su origen desaparece por completo. Una persona escribe que se dice que ocurrió algo. Otra elimina la expresión se dice y lo presenta como una noticia. Una tercera añade detalles que jamás aparecieron en la versión original. Al final, miles de personas terminan compartiendo una historia que parece perfectamente construida, aunque nadie pueda explicar dónde nació exactamente. Algo parecido ha sucedido durante años con muchos episodios atribuidos a Adela Noriega. La actriz se convirtió, involuntariamente, en protagonista de una biografía paralela construida por terceros. Existe la Adela que conocemos por sus telenovelas, entrevistas y trabajos profesionales. Y existe otra Adela creada por rumores. En esa segunda versión, cada periodo de silencio esconde un secreto. Cada ausencia, una explicación extraordinaria. Cada fotografía contiene un mensaje oculto, y cada hombre relacionado con ella se convierte automáticamente en una pieza de un supuesto rompecabezas sentimental. Ese fenómeno dice mucho menos sobre Adela, y mucho más sobre nuestra relación con las celebridades. Durante décadas, el público estuvo acostumbrado a verla entrar diariamente en sus casas a través de la televisión. Sus personajes lloraban, se enamoraban, sufrían traiciones, descubrían secretos familiares y finalmente luchaban por alcanzar la felicidad. Pero cuando Adela abandonó las pantallas, desapareció también aquella sensación de cercanía. De repente, una mujer que había formado parte de la vida cotidiana de millones de personas se convirtió prácticamente en una desconocida. El público quería respuestas. Y cuando las respuestas no llegaron, aparecieron las teorías. Por eso la supuesta boda con Carlos Salinas de Gortari resulta tan poderosa desde el punto de vista narrativo. Parece ofrecer una explicación para todo. ¿Por qué se retiró? Porque quería vivir lejos de las cámaras. ¿Por qué mantuvo su vida sentimental en secreto? Porque supuestamente existía una relación demasiado delicada para hacerse pública.
¿Por qué los rumores nunca desaparecieron? ¿Por qué? Según esa interpretación, detrás de ellos habría existido una verdad escondida. El problema es que una historia coherente no es necesariamente una historia verdadera. La realidad suele ser mucho menos ordenada. Una actriz puede retirarse simplemente porque ya no desea trabajar frente a las cámaras. Una persona famosa puede proteger su vida sentimental porque considera que no pertenece al público. Alguien puede desaparecer de la televisión sin que detrás exista una conspiración, un matrimonio secreto o una revelación extraordinaria. Wow, quizá esa posibilidad resulte menos atractiva, pero continúa siendo completamente razonable. Adela Noriega siempre mostró una relación complicada con la exposición mediática. Incluso durante sus años de mayor éxito, evitaba hablar demasiado de determinados aspectos personales. Su reserva no comenzó después de desaparecer de la televisión. Ya formaba parte de su manera de relacionarse con la fama. Por eso interpretar su silencio como una confesión indirecta resulta problemático. El silencio no confirma nada. Why, sin embargo, continúa siendo la materia prima perfecta para nuevas especulaciones. Hay otro elemento que explica por qué esta historia ha sobrevivido durante tanto tiempo. Carlos Salinas de Gortari no es un personaje cualquiera. Su presidencia marcó profundamente a México, y su nombre continúa asociado a debates históricos, políticos y sociales muy intensos. Vincularlo sentimentalmente con una de las actrices más queridas y misteriosas de la televisión mexicana convierte cualquier rumor en algo mucho más grande que una simple historia romántica. No nos hablamos únicamente de dos celebridades. Hablamos del encuentro simbólico entre televisión y poder, entre entretenimiento y política. Entre una mujer enormemente admirada por el público y uno de los hombres más influyentes de una etapa decisiva de la historia mexicana. Eso explica por qué el rumor consiguió superar generaciones, personas que ni siquiera habían nacido cuando comenzó a circular. Hoy pueden encontrarlo en TikTok, YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma y recibirlo como si se tratara de una noticia completamente nueva. La tecnología rejuvenece los rumores. Y cada nueva generación añade sus propias preguntas. ¿Dónde está Adela? ¿Cómo luce actualmente? ¿Tiene pareja? ¿Formó una familia? ¿Por qué nunca regresó definitivamente a las telenovelas? ¿Hablará algún día sobre todo lo que se ha dicho de ella? Esas preguntas legítimas terminan mezclándose con otras mucho más especulativas. Por eso una hipotética reaparición pública de Adela Noriega sería tan importante. No solamente porque millones de seguidores desean volver a verla, también porque, después de tantos años, su propia voz podría cerrar muchos capítulos que han sido escritos sin su participación. Una entrevista extensa en la que hablara de su retiro, de su vida actual, de sus decisiones sentimentales y de los rumores históricos, probablemente tendría una repercusión enorme en México y en toda América Latina. Pero incluso si nunca decide hacerlo, también tendría derecho a mantener ese silencio. La fama no elimina el derecho a la intimidad. Una actriz puede haber protagonizado algunas de las telenovelas más vistas de su época, y aún así decidir que ciertas partes de su vida no pertenecen a millones de espectadores. Quizá esa sea una de las grandes lecciones que deja esta historia. Durante años se ha hablado del supuesto romance, después del supuesto hijo, ahora de la supuesta boda. Pero detrás de todos esos titulares, existe una mujer real que hace mucho tiempo tomó la decisión de apartarse de la exposición pública. Mientras no sea ella quien confirme algo diferente, esa decisión merece ser tomada en serio. ¿Significa esto que el misterio ha terminado? En absoluto. Mientras Adela Noriega continúe siendo una figura tan querida y enigmática, cada nueva información despertará inmediatamente la atención del público. Puede bastar una fotografía reciente, una declaración de un antiguo compañero, un anuncio inesperado, o simplemente la noticia de que finalmente decidió volver a actuar. Cualquiera de esos acontecimientos podría colocar su nombre nuevamente en todos los titulares. Pero una cosa es la curiosidad, y otra muy distinta es convertir esa curiosidad en certeza. Por eso, cuando escuchamos hablar de la inesperada boda de Adela Noriega y Salinas de Gortari, la reacción más responsable no debería ser afirmar inmediatamente que ocurrió. Debería ser preguntar, ¿quién lo confirmó? ¿Dónde está la evidencia?
¿Cuándo ocurrió exactamente? ¿Existe alguna declaración directa? Si esas respuestas no aparecen, seguimos estando frente a una historia fascinante. Sí, pero todavía no frente a un hecho demostrado. Y quizá el verdadero giro final sea precisamente ese. Después de tantos años, intentando descubrir el gran secreto de Adela Noriega, tal vez descubramos que el mayor misterio no se encuentra en aquello que escondió, sino en nuestra propia necesidad de imaginar una explicación extraordinaria para su silencio. Porque Adela nunca necesitó un escándalo para convertirse en una leyenda. Lo consiguió con su talento, con personajes inolvidables y con una presencia que marcó a toda una generación. Su ausencia hizo el resto. Cuanto más tiempo pasa, más grande parece su figura. Y cuanto menos sabemos de ella, más historias parecen surgir. Por eso la supuesta boda puede desaparecer mañana y ser sustituida por un nuevo rumor la próxima semana. Pero la pregunta esencial seguirá siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente con Adela Noriega después de abandonar la televisión? Tal vez algún día ella misma decida responder. Tal vez regrese frente a una cámara y cuente la historia con sus propias palabras. Tal vez confirme algunas cosas, desmienta otras y finalmente cierre varias de las especulaciones que han acompañado su nombre durante décadas. O quizá elija continuar viviendo exactamente como lo ha hecho hasta ahora. Lejos del ruido, lejos de los titulares y lejos de las explicaciones públicas. Si ese fuera el caso, la leyenda probablemente seguirá creciendo. Porque en el mundo del espectáculo hay estrellas que permanecen presentes apareciendo todos los días. Existen otras, mucho más raras, que consiguen permanecer presentes precisamente porque desaparecieron. Adela Noriega pertenece a estas últimas. Por eso, mientras no exista una confirmación real, la historia de su supuesta boda con Carlos Salinas de Gortari debe seguir siendo entendida como lo que es hasta ahora. Un capítulo más de una de las leyendas mediáticas más persistentes de México. Una historia construida entre recuerdos, rumores, silencios y preguntas. Una historia que continúa sorprendiendo, pero cuyo verdadero final todavía nadie puede escribir con certeza. Quizá precisamente por eso, la historia de Adela Noriega continúa fascinando después de tantos años. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque todavía quedan demasiadas preguntas abiertas. La supuesta boda con Carlos Salinas de Gortari forma parte, por ahora, de ese universo de rumores que nunca han sido confirmados de manera concluyente. Lo único indiscutible es que Adela sigue ocupando un lugar especial en la memoria de millones de espectadores y que cualquier noticia relacionada con ella provoca inmediatamente nostalgia, curiosidad y emoción. ¿Crees que algún día Adela Noriega romperá definitivamente su silencio y contará toda la verdad sobre su vida privada? ¿Piensas que detrás de tantos rumores existe algo que todavía no conocemos? ¿O simplemente estamos frente a una leyenda que creció con el paso del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque queremos saber qué piensas. Y si te gustan las historias sobre grandes celebridades, misterios del espectáculo y acontecimientos que marcaron a generaciones enteras, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en nuestros próximos videos. Aquí seguiremos investigando, recordando y separando los hechos de los rumores para descubrir juntos las historias que todavía quedan por contar.